Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Sean todos bienvenidos a la conferencia sobre liderazgo socialmente responsable, un espacio que nos permitirá conocer las herramientas que un administrador debe tener en cuenta para la toma de decisiones socialmente responsables. Para hablar de responsabilidad social, es imprescindible conocer el significado del valor de la responsabilidad, el cual consiste en asumir las consecuencias de nuestros actos, proceder siempre con inteligencia y libertad en todas nuestras acciones, lo que garantiza la satisfacción que da el cumplimiento del deber y un sello sobresaliente de nuestro liderazgo. Por tal razón, ejercer un liderazgo socialmente responsable implica no tomar decisiones a la ligera, sino tomar decisiones adecuadamente después de observar atentamente el entorno de manera interactiva y constante cada día, para que se convierta en una dimensión constante del pensamiento y hallar el lugar en el futuro a donde quieren llevar la organización. Para profundizar mucho más en el tema de hoy, nos acompaña María Ansatsu Eschanis Barrondo. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, España. Es doctora de la Universidad de Deusto, España, cuyo título de la tesis de doctorado es La situación de la mujer en la empresa hacia el liderazgo femenino. Ha desempeñado el papel de la docencia en la Universidad de Deusto, tanto en grado como en posgrado y como en doctorado. Además, ha sido docente en cursos de formación de inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación eficaz y gestión de conflictos. La doctora también es miembro del equipo de investigación reconocido por el gobierno vasco, Economía, Desarrollo e Innovación Social para las Personas. Sea bienvenida, doctora, a este espacio. Quiero primero darle la palabra al decano de la Escuela de Administración, Sergio Torres Valdivieso, quien le hará la introducción a este espacio de aprendizaje. Gracias, Julián. Yo voy a hacer simplemente una mínima introducción. Me alegra que estén todos ustedes acá, destinando un momento de su día a escuchar a Arantxa, que estoy absolutamente convencido que va a ser muy interesante y muy pertinente para ustedes, particularmente en un país y en un mundo en el cual necesitamos líderes que tengan unas determinadas características que ya Arantxa nos va a compartir y que definitivamente son claramente relacionadas con la posición y con la formación que se da en el CEIPA. Y cuando hablo de necesidades del país, está claro, no sé si ustedes leyeron la última revista Dinero o Semana, y hace 3 años Interbolsa se robó unos cuantos miles de millones de dólares de colombianos, y ya se está anunciando que estos señores, como van las cosas, saldrán de la cárcel, lavarán sus dineros, etc. Lo cierto es que el mundo y un país no se puede construir con personas de esas características. El liderazgo ético, el liderazgo responsable, el liderazgo emocional, como ya nos va a comentar Arantxa, es fundamental, y es un compromiso en la formación de todos los ciudadanos, pero particularmente de ciudadanos como ustedes, que tendrán la función y tienen el interés y la ambición de estar en el mundo de las empresas, liderando empresas. Arantxa, muchísimas gracias y te dejo con este esplendoroso público. Cuando han hecho la presentación, decían liderazgo responsable, emocionalmente responsable o socialmente responsable. Podía haber puesto cualquiera de los dos títulos, ¿no? Porque ya vais a ver cómo al final
el componente fundamental, una de las ideas fundamentales que os quiero transmitir es que el liderazgo es una actividad centrada en las personas y que tiene que ser responsable con las personas. Quiero empezar lanzándoos dos preguntas, y si alguien se atreve a responderlas, mejor. Os preguntaría a qué les suena liderazgo. Cuando oís la palabra liderazgo, cuando oís la palabra líder, ¿con qué lo relacionáis? Y os querría preguntar también qué imágenes, qué personas os vienen a la cabeza cuando se habla de líderes o de liderazgo. ¿Alguien se anima? Hablas de una persona que motiva, básicamente. Hablas de motivación, que las demás personas le consideran y que además genera confianza. Por allí veo otra mano. ¿Perdón? Alguien que da ejemplo. ¿Alguna idea más? ¿Qué imágenes, qué personas os vienen a la cabeza? Podría ser quien tenga esa capacidad de dominar un público. ¿Dominar? ¿Qué es dominar? Dominar un público, persuadir o simplemente hablar en público, pues eso también lo hace un líder. Normalmente lo hacen los líderes. O sea, alguien que comunica bien. Como de los animales, porque ellos se guían como por el animal que más confianza les genera, que están dispuestos a seguir por el camino que él tome. Se me viene a la imagen como varias manadas de animales que siguen siempre el líder de la manada. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Hemos hablado de influencia, hemos hablado de comunicación, de guiar una manada, de influir, de dar ejemplo. Os quiero presentar definiciones de liderazgo. Hay tantas como autores han hablado de liderazgo o autores han estudiado liderazgo, y os puedo asegurar que hay muchísimos. Aquí os quiero destacar tres, que en realidad no son definiciones, pero hablan de elementos esenciales del liderazgo. En primer lugar, os pongo esta definición de McGregor Burns, que él decía, bueno, que aunque conocemos mucho sobre nuestros líderes, conocemos muy poco sobre el liderazgo. Es un fenómeno de los fenómenos más observados y menos comprendidos. Es decir, por más que se ha escrito, por más que se ha estudiado, todavía no sabemos muy bien qué significa el liderazgo, qué significa ser líder. Otra definición, también preciosa, de Warren Bennis, un gurú en temas de liderazgo, es que en cierto modo el liderazgo es como la belleza, fácil de reconocer, pero difícil de definir. Ciertamente esa definición es muy ajustada. ¿Somos capaces de reconocer a un líder cuando le vemos? ¿Somos capaces de reconocerle cuando le vemos en acción? Pero es muy difícil destacar cuáles son los elementos comunes entre distintos líderes o distintos modos de ejercer el liderazgo, porque se puede hacer de muy diferentes maneras. Y una última definición que os pongo ahí hace alusión a que el liderazgo es un fenómeno que es necesario, que es consustancial con el ser humano, porque si vivimos solos en una isla o vivimos dos personas, no vamos a necesitar liderazgo. ¿No? Nos podemos entender, dos personas nos podemos entender, una perfectamente. Claro, en cuanto empieza a haber más de dos personas, ya empieza a ser necesario que alguien tome las riendas, que alguien guíe, que alguien lleve al grupo. Entonces es un fenómeno connatural con el ser humano. ¿Habéis oído hablar del efecto Pigmalión? No. Sí. No te animas a decir. Pigmalión es un mito griego. Pigmalión era un rey al que le estaban buscando esposa, no encontraba una esposa que se ajustara a lo que estaba buscando, y entonces ¿qué hace? Él esculpe a una mujer en piedra y se enamora de su creación, y los dioses
le convierten a la mujer en una mujer, o sea, a la estatua en una mujer de carne y hueso, ¿no? Por la fe, por el cariño, por la admiración que este rey tenía. Bien, ese es el mito de Pigmalión. El efecto Pigmalión habla de la fuerza que tienen las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Es decir, cuando alguien nos transmite expectativas, sean positivas o negativas, solemos tender a actuar conforme a esas expectativas que nos han señalado. Si a alguien constantemente le están transmitiendo tú puedes, venga, adelante, que lo vas a conseguir, que este proyecto sirve, etcétera, seguramente esa persona se esforzará por cumplir esa expectativa. Pero lo mismo ocurre cuando a alguien constantemente le están diciendo es que no vales, es que no puedes, es que no sirves. Yo suelo decir que a mí una de las cosas, yo como madre, soy madre de 2 hijos, una de las cosas más tristes que he visto en las plazas, en los parques, cuando se juntan niños, es el típico niño al que de repente le oyes decir no, yo es que soy muy torpe, no, yo es que no sé hacer no sé qué. Niños pequeños que son capaces de casi todo. Y dices, ¿qué le estarán diciendo a este niño, a esta niña, para que él mismo se ponga la etiqueta de que no puede, de que no es capaz? ¿No? Entonces, es muy importante cuáles son las expectativas que transmitimos a los demás. Cuando ejercemos liderazgo, lo importante es que seamos capaces de transmitir expectativas positivas, lógicamente positivas y realistas, porque si a alguien le ponen una expectativa demasiado alta, eso puede ser tan frustrante como una expectativa demasiado baja. Pero como líderes tenemos que ser capaces de ver en las personas no lo que se ve a simple vista, sino lo que puede llegar a ser la persona. Es decir, tenemos que tratar a las personas, a nuestros colaboradores, a nuestros seguidores, no como las personas que son, sino como las personas que pueden llegar a ser. Sobre este efecto Pigmalión se han hecho experimentos en educación, en el ámbito militar, en el ámbito de las organizaciones. Y se han hecho experimentos del tipo, por ejemplo, llegar a un aula, imaginaos vosotros sois un aula, y llegamos aquí y os decimos, bueno, hemos hecho un análisis y os vamos a separar en 2 grupos, los malos y los buenos. Una elección completamente al azar. ¿Qué ocurre si después se ve el resultado? Que vuestros resultados son bastante peores que los de ellos. Porque vuestras expectativas son diferentes y también porque las expectativas de quienes se relacionan con vosotros son diferentes. Entonces, fijaos el poder que tienen las expectativas y la responsabilidad y la importancia de verter expectativas positivas sobre las personas que trabajan con nosotros. Aquí os he puesto una frase en latín, posunt pos evidentur, es un lema de Virgilio, y esto es algo que se les decía a los remeros en Roma. Pueden porque creen que pueden. Yo estoy segura que todos los que estáis aquí, en alguna ocasión habéis vivido esto en primera persona o lo habéis visto cerca. Alguien que es capaz de hacer algo que aparentemente parecía imposible porque realmente tenía fe y creía que podía conseguirlo. Pues de eso se trata, de que tratemos a los demás no como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser, que ayudemos a los demás a desarrollar su potencial. Eso es una responsabilidad clarísima del líder. El líder es responsable de ejercer este efecto Pigmalión con sus colaboradores, con sus seguidores. Bien, esta es una primera idea que os quiero transmitir. Otra idea. Cuando os he lanzado la pregunta inicial y os he dicho a qué os suena el liderazgo y os he dicho que pensarais en imágenes o en personas, con todos los que estamos aquí, yo estoy segura que más de uno, más de dos, ha pensado en Hitler y en Gandhi, ¿no? Entre otros. Seguramente habéis pensado en otra gente también, pero seguro que en este grupo tan grande alguno ha pensado en estos 2 líderes. ¿Son lo mismo Hitler que Gandhi? ¿Es lo mismo? ¿Ejercieron el mismo liderazgo? ¿Eran el mismo tipo de líder? No. Bien, la conclusión a la que he llegado yo a lo largo del tiempo, y hay muchos autores que están en la misma línea, es que el líder o es ético o no es líder. Es decir, bajo esta premisa, por supuesto que yo diría que Gandhi fue un líder,
no tengo tan claro el decir que Hitler fue un líder. Por supuesto, fue una persona carismática. Fue capaz de convencer a muchísima gente. Fue capaz de llevar a su pueblo a hacer cosas de las que todavía se están arrepintiendo. ¿Pero eso es un líder? ¿Eso es liderazgo? Digo que lamentablemente sí es líder, o si es, lideró una batalla, lideró una guerra mundial, pues cabe dentro de la definición de que es un líder. Vale, ¿ese es el liderazgo que queremos ejercer? ¿Ese es el cambio que queremos hacer en el mundo? ¿Eso es lo que queremos transmitir? Seguramente no. Aquí os pongo un texto de un artículo que precisamente, bueno, de una entrada de un blog de un profesor catalán, de Josep María Lozano, que se titula El dilema Hitler-Gandhi. Y él precisamente se hace esta pregunta que os he lanzado, si realmente es lo mismo, no es lo mismo, son los dos líderes, ¿qué? Bien, él lo que dice es que, hombre, cuando hablamos, hay que hablar más de liderazgo que de líderes. Porque claro, bajo esta definición tú dices, hombre, lamentablemente los dos fueron líderes, si entendamos como líder aquel que es capaz de influir sobre otras personas y llevarles a hacer algo, ¿no? Pero él dice, no, pero es que el liderazgo es más que eso, es más que la persona del líder. Entonces, él dice, cuando hablamos de liderazgo, por supuesto que tenemos que pensar en la persona del líder, por supuesto que tenemos que pensar en cómo son, qué hacen, cuáles son sus competencias, etcétera. Pero para hablar de liderazgo no hay que fijarse solo en qué es, cómo es, qué hace el líder. También hay que fijarse en cuál es la relación que establece con sus seguidores o con sus colaboradores. Y ahí vemos que hay modos de ejercer el liderazgo muy diferentes. Hay unos que sí tienen en cuenta a las personas, hay unos liderazgos que sí se preocupan por las personas, hay otros que no. Lógicamente, de lo que vamos a hablar es de un buen liderazgo, un liderazgo que considere, que respete a las personas. En tercer lugar, él habla, dice, cuando hablamos de liderazgo hay que hablar de líderes, hay que hablar de la relación con los colaboradores, con los seguidores, también hay que hablar, importante, muy importante, del proyecto. Es decir, cuál es el fin, cuáles son los fines, cuál es el proyecto, cuál es la visión hacia la cual encamina ese líder. Aquí es donde claramente difieren Hitler y Gandhi. No es lo mismo que tu proyecto sea la primacía de la raza aria y exterminar a todo aquel que no lo cumpla, que llevar a tu país a la independencia por la vía de la no violencia. Claramente son dos proyectos completamente diferentes. Uno podríamos decir que está bien, el otro podríamos decir que está mal, clarísimamente. ¿Sí? Hay que hablar de líderes, de la relación con los seguidores, con los colaboradores. Hay que hablar del proyecto y también es importante hablar de las maneras de proceder, de cómo actúa, de cuál es la vía por la cual el líder consigue convencer a las personas. No es lo mismo, como hizo Gandhi, arrastrar a las personas, convencer a las personas a través del ejemplo, poniendo en peligro y en riesgo tu propia vida, que las personas te sigan por miedo, por la represalia, por lo que pueda pasar si no te hacen caso. Son maneras de proceder completamente diferentes y no es lo mismo. ¿Sí, no? Bien, dicho esto, otra idea importante, hemos hablado de que el líder tiene que ejercer el efecto Pigmalión, tiene que sacar lo mejor de las personas. Estamos hablando de que el líder tiene que ser ético, que no es lo mismo un tipo de liderazgo que otro. Por seguir un poco con esta idea, es muy importante cuando ejercemos el liderazgo que ejerzamos un liderazgo moral. Es decir, es muy importante, los grandes líderes consiguen que las personas les sigan, que las personas se unan a un proyecto, y esto, ¿cómo se consigue? ¿Cómo conseguimos que los demás nos sigan en una dirección, en una línea, en un objetivo, en un proyecto? Pues la manera es, bueno, pues tratando a las personas de una manera íntegra, honesta, abierta, competente, justa. Es decir, un líder tiene que mostrar, actuar bajo unos valores, y eso es lo que va a hacer que los demás le sigan. Eso es lo que va a hacer que los demás le otorguen liderazgo. ¿Sí? Abajo de la cita aparecen dos conceptos
que son fundamentales. Un líder, un buen líder, tiene que conseguir ser tierno y duro a la vez. ¿Esto qué significa? Cuando somos padres, madres, vamos a charlas en los colegios, nos dicen cuáles son los principios de la educación. Precisamente los principios de la educación son esos dos, la ternura y la firmeza. Es decir, hay que enseñar los límites, los principios, lo que se puede hacer, lo que no. Hay que hablar de objetivos, de responder de determinadas cosas, pero eso hay que hacerlo también de una forma tierna. Fijaos lo que os voy a decir. Se está empezando a hablar de que los líderes tienen que amar a sus colaboradores, a sus seguidores. Podéis decir, hombre, esto suena en un contexto de empresa, hablar de amor suena raro, ¿no? Claro, no estamos hablando del amor que tienes a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, ¿no? Pero sí estamos hablando del amor entendido como respeto, como cercanía a las personas, como considerar a las personas, como respetar la dignidad, ¿no? Y respetar íntegramente a las personas. Amor en ese sentido, ¿no? Entonces, un líder tiene que ser tierno y duro, ¿no? Y honesto, íntegro, con valores. Andando un poco en este tema, hace unos años estos dos autores hicieron el mismo estudio en dos momentos distintos y cambiaron un poco el modo de acercarse a lo que es el liderazgo. Normalmente cuando se estudiaba el liderazgo, cuando se estudiaba a los líderes, se hacía eso, estudiar a las personas que ejercían el liderazgo, cómo eran, qué hacían, qué características tenían, cómo se comportaban. Estos dos autores lo que dicen es, bueno, vamos a dar la vuelta y en lugar de preguntar o en lugar de observar a los líderes, vamos a preguntar a las personas qué es lo que hacen que sigan a otros. ¿No? Es decir, qué es lo que las personas buscan en un líder. Bien, ¿qué se encontraron? Y además en los dos estudios se encontraron el mismo resultado. Se encontraron que en primer lugar lo que las personas más valoran y con mucha diferencia, ¿no? Muy lejos de las otras características, es la honradez. ¿No? Yo sigo a alguien que me parece honrado, que me parece íntegro, que cumple lo que dice. ¿No? ¿Qué otros rasgos son importantes? Bueno, pues, pero lejos, ¿eh? El más importante, el de la honradez. Seguimos a alguien que tiene previsión de futuro, es decir, alguien que es capaz de imaginar, de visualizar escenarios diferentes, alguien que es capaz de llevarnos a un lugar distinto del que estamos. ¿No? Pero no solo eso, ¿no? Algo que las personas también valoran no es que el líder tenga un proyecto, una visión, sino que sea capaz de inspirar, de transmitir. No basta con que yo tenga un proyecto, tengo que ser capaz de hacérselo ver, tengo que ser capaz de llegar a mis colaboradores y a mis seguidores para que compartan ese proyecto. Tengo que ser capaz de inspirar. Y en último lugar, otra cosa que piden los seguidores o los colaboradores a los líderes es competencia. Es decir, no basta con que el líder sea bueno, con que nos trate bien, con que sea majo. El líder tiene que saber de lo que se hace. Tiene que entender el negocio, tiene que saber tomar decisiones. Tiene que saber moverse en el contexto en el que está. Bien, algunas ideas. Hemos dicho lo del efecto Pigmalión, hemos dicho que el líder tiene que ser ético, que tiene que ser honesto, hemos hablado de la ternura, de la firmeza. Algunas ideas más. Liderar, es una actividad centrada en las personas. El liderazgo nos lo dan los demás. Porque a mí me pongan en un puesto no significa que automáticamente me vaya a convertir en líder. Eso me lo tengo que ganar. Tienen que ser los demás los que me reconocen. Importante también, el liderazgo es un proceso que dura toda la vida. Ese autor que os he mencionado al principio, Warren Bennis, tiene un libro que es un clásico, que es Cómo llegar a ser líder. Bueno, en ese libro ya podéis intuir que en principio lo que dice es, hombre, el liderazgo se puede aprender. Porque uno de los debates que ha habido durante mucho tiempo era sobre si el líder nace o se hace. Él dice, hombre, el líder se hace. Lógicamente, hay personas que de partida tienen mejores cualidades, mejores características, pero se puede llegar a ejercer liderazgo y a convertirse en líder. Y dice,
el proceso de llegar a ser líder es como el proceso de llegar a ser una persona bien integrada. Es decir, el liderazgo, el ejercer un buen liderazgo, tiene que ver con el autoconocimiento, con el mirar hacia adentro, con reflexionar sobre qué hacemos, cómo actuamos, cuáles son nuestros principios. Y eso, o sea, convertirnos en una buena persona nos lleva toda la vida. No es que llega un momento en el que ya eres una buena persona y ya está. A partir de ahí no se puede hacer nada. Siempre podemos mejorar, siempre podemos avanzar. También en el ejercicio del liderazgo. Otra idea, no es una cuestión de técnicas, de instrumentos. No se trata, o sea, por ir a un curso de toma de decisiones y a otro de comunicación eficaz y a otro de no sé qué, sumando todas esas habilidades y desarrollando todas esas habilidades, no quiere decir que uno automáticamente se convierta en líder. El liderazgo tiene mucho más que ver con una filosofía de vida, es decir, con una manera de entender el mundo, de entender las relaciones, de entender lo que supone ejercer el liderazgo. Más, y esta idea es clave. Normalmente, y por eso os he hecho la pregunta de a qué asociáis liderazgo, por eso os he preguntado al principio, habitualmente se suele asociar que cuando uno tiene liderazgo pues tiene un privilegio, una posición, está por encima de los demás le tienen que hacer caso. Sin embargo, a esto hay que darle la vuelta. Para ejercer un buen liderazgo, el punto de partida es que liderar es servir. Es servir a la organización en la que estás, es servir a las personas con las que trabajas, es servir al entorno en el que se mueve tu organización. El liderazgo es servicio. Y fijaos qué diferente sería el mundo, por ejemplo, si vuestros políticos, nuestros políticos, tomaran la política como servicio. Sí, ¿verdad? No se darían muchas corrupciones, muchas situaciones tremendas y probablemente viviríamos bastante mejor. ¿Sí, no? O sea, el liderazgo es servicio. Exige mucho esfuerzo, trabajo, de reflexión, de autoconocimiento. Implica también estar muy atento a cómo reaccionan las personas con las que trabajo. Un líder no puede dirigir, no puede actuar de espaldas a las personas con las que trabaja. Tiene que estar permanentemente observándoles, escuchándoles, entrando en contacto con esas personas. Es importante. Supone, por ahí nos lo han dicho al principio, además han dicho las dos palabras, supone dar ejemplo y generar confianza. ¿Cómo se muestran los valores? En la práctica. ¿Cómo se muestra en la integridad? En la práctica, con las decisiones que uno toma, con las elecciones que hace. Un líder tiene que ser ejemplar. Además, por una razón, porque es así como se comportan nuestros líderes, se van a comportar los colaboradores. Es como cuando los padres y las madres decimos no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, y tú lo estás haciendo. Claro, ¿tu hijo qué va a hacer? Pues lo que te debe hacer a ti, no lo que dices. Tus acciones hablan mucho más alto que tus palabras. Bien, importante también, hay que mirar hacia el futuro y tener en cuenta lo que os acabo de decir. El liderazgo ejerce un efecto cascada. Así como son las personas que están en las posiciones más altas, así son o se van a comportar el resto de las personas en la organización. Si queremos saber cómo es una organización, observemos cómo actúan sus líderes. Una organización de cualquier tipo. Dicho esto, alguno puede decir, es que esto de el autoconocimiento, mirar hacia adentro, escuchar a las personas, es que es muy difícil, es que cuesta, claro. Pero es que convertirse en una buena persona cuesta, supone un esfuerzo, exige un trabajo. Pero también tener en cuenta que merece la pena. Ejercer un buen liderazgo merece la pena porque al final ves el impacto, ves las consecuencias, ves lo que generas. Y eso es motivo también de satisfacción. Es difícil, cuesta, pero merece la pena. Se puede llegar a disfrutar de ejercer un buen liderazgo. Otra idea que os quiero transmitir. Acordaos que hemos dicho, el título de la charla es Liderazgo emocionalmente responsable. Para ejercer un buen liderazgo debemos actuar de forma emocionalmente inteligente. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, como a nosotros nos gusta definirla, es como la unión de razón y emoción
en todos los procesos mentales. Es decir, es actuar no solo llevados por la razón o no solo llevados por la emoción. Ser capaces de integrar los dos aspectos. Ser capaces de decidir guiados por la razón, pero alimentados también por el corazón, por las intuiciones a veces que espontáneamente, intuitivamente tenemos y que son muy buenas. Eso es ser emocionalmente inteligente. Ser capaz de unir razón y emoción. Y esto tampoco es nada fácil, ¿eh? Esto también exige esfuerzo y para llegar a conseguir esto hace falta mucho autoconocimiento. Hace falta mirar hacia uno para después mirar hacia los demás, para entender también a los demás. Un líder emocionalmente inteligente es capaz de relacionarse bien con las personas porque las entiende, porque sabe que como él, como ella, funcionan de la misma manera, actúan guiados por las mismas cosas. ¿Sí? Bien, ¿y por qué es importante desarrollar ese liderazgo emocionalmente inteligente? Porque al final, un líder que es capaz de actuar así, uniendo razón y emoción, es capaz de transmitir en las personas sentido al trabajo. Una de las cosas más importantes es tener sentido. No sé si los que estáis aquí habéis leído un libro que es, yo creo que es fundamental, cualquier persona que ha pasado por la universidad debería haberlo leído, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Sí, ¿no? Algunos sí lo habéis leído. Bien, Viktor Frankl, un superviviente de los campos de exterminio nazis, un psicólogo, además alguien que pudo haberse librado de ir a los campos de exterminio, pero era judío y por no abandonar a sus padres pues se quedó y le metieron en un campo de concentración. Él lo que dijo es, bueno, pues esta experiencia que estoy viviendo voy a intentar darle un sentido, que sirva para algo. Y entonces él dijo, bueno, pues el sentido que tiene estar aquí es, bueno, yo voy a hacer todo lo posible por sobrevivir para encontrarme con mi familia y voy también a transmitir lo que estoy aprendiendo al resto del mundo. Bien, ¿qué es lo que Viktor Frankl vio en los campos de concentración? Él decía, en esta situación tan extrema, en estas condiciones tan horribles, iguales para todos, ¿qué es lo que hace que unas personas sobrevivan y otras personas no sobrevivan? Bien, pues él lo que encontró es que las personas que sobrevivían tenían sentido. Había algo en su vida que les hacía seguir hacia adelante. Tenían algo que encontrar. En su caso, ya os digo, era encontrar a su familia que no la encontró y transmitir al mundo sus conocimientos. Y él es el fundador de la logoterapia, la terapia a través del sentido. Es muy importante tener sentido. Es muy importante actuar con un sentido. Cuando tenemos sentido, podemos soportar dificultades, problemas, baches, etc. Es muy difícil soportar todo eso si hemos perdido el sentido o no lo tenemos. Entonces, un líder emocionalmente inteligente contribuye a eso, a que las personas encuentren sentido en el trabajo. Vale. Además, ese liderazgo emocionalmente responsable, también lo que responsabilidad inteligente, lo que nos sirve es para crear resonancia. ¿Esto qué es? Bueno, pues normalmente en las organizaciones, por el estrés, por el día a día, por las dificultades, pues se acaban dando disonancias, problemas, conflictos. ¿Cuál es la misión del líder o qué es lo que tiene que hacer el líder? El líder tiene que ser capaz de generar contextos en los que en lugar de disonancia haya resonancia, es decir, ¿sabéis lo que es eso, no? Un diapasón. ¿Qué es un diapasón? Un diapasón es un instrumento que sirve para coger el tono. Bueno, pues un líder tiene que ser capaz de generar un contexto en el que todos vibremos en el mismo tono. De eso se trata la resonancia. La resonancia además es contagiosa, también la disonancia. Entonces por eso es importante crear contextos positivos en lugar de negativos. Y hay que ser capaz también de mantener esa resonancia a través de la renovación. Esto que os estoy comentando es la teoría, esta teoría del liderazgo resonante es de Goleman y dos colaboradores. Entonces, ellos lo que dicen es, bueno, pues tenemos que buscar los indicios de disonancia. Además, el estrés genera mucha
mucha disonancia y tenemos que evitar, sobre todo, acabar en una pendiente de disonancia. Es decir, que todo el mundo se acabe contagiando, que al final las relaciones, el clima, la organización esté distorsionada. Bien, ¿y esto por qué pasa? ¿Y cómo se consigue generar esa resonancia? Esto está un poco pequeño, igual no lo veis. Bien, ellos dicen que en principio pues uno ejerce un liderazgo eficaz, las cosas van bien, el equipo va bien, pero del propio desgaste del puesto, porque ejercer liderazgo desgasta, porque al final estar atento a las personas, estar atento a los objetivos, eso acaba desgastando. Ese síndrome del sacrificio, que además se puede ver agravado en situaciones de amenaza o de crisis, nos lleva a ejercer un mal liderazgo, un liderazgo ineficaz. Vale, ¿y qué hacemos para evitar ese liderazgo ineficaz? Bueno, pues él dice que es importante el ciclo de renovación. Él dice, bueno, pues a través de la concienciación, de la esperanza y de la compasión, y siempre apoyado en relaciones resonantes, es decir, siempre apoyado en personas que nos ayuden a generar cambio, que nos ayuden a volver a entrar en sintonía, bueno, pues ese ciclo de renovación nos ayudará a volver a ejercer un liderazgo eficaz. Pero eso hay que estar observando constantemente porque, insisto, el estrés, la situación, el desgaste va generando disonancia. Pero uno tiene que estar permanentemente atento a este ciclo de renovación. Importantísimo cuando ejercemos liderazgo y para ejercer un liderazgo emocionalmente y socialmente responsable. Tenemos que cuidarnos, pero cuidarnos es cuidar nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, es cuidar nuestro corazón, nuestras emociones, aquello que sentimos, saber actuar bien conforme a las emociones, es cuidar también nuestro cuerpo, porque al final hay muchísimos estudios que demuestran que cuando uno no cuida o cuando uno no gestiona bien las emociones, al final el cuerpo lo acaba resintiendo y se acaban teniendo problemas, porque al final el cuerpo se queja si no le cuidamos, si no cuidamos lo que sentimos y lo que pensamos. Y también es importante cuidar nuestro espíritu, es decir, esa dimensión de trascendencia, esa dimensión que nos lleva a mirar más allá, a proyectarnos en el futuro. Vale, y el ciclo de renovación, ¿cómo se consigue? Bueno, pues empieza por que uno quiera cambiar, que uno quiera mantener esa resonancia. Tiene que haber un cambio intencionado. ¿Y cómo funciona esto del cambio intencionado? Bueno, pues en primer lugar hay que ver cuál es el punto del que parto. Tengo que ver cuál es mi yo ideal, qué es aquello a donde quiero ir, cuál es mi yo real, quién soy en este momento. Tenemos que ver también cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles, es decir, esos puntos de diferencia entre el yo ideal y el yo real. Tengo también que generarme una agenda de aprendizaje, es decir, señalar unos hitos de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero cambiar. Muy importante, cuando queráis cambiar algo, sobre todo, apoyaos en los puntos fuertes. Porque desde los puntos fuertes es mucho más fácil cambiar, es mucho más fácil crecer. Si uno empieza por esos lugares en los cuales la distancia entre el yo real y el yo ideal es mucho más grande, es mucho más difícil y también más desesperante, porque cuesta mucho más. Uno, los cambios, tiene que iniciarlos, tiene que hacerlos desde los puntos fuertes. Tenemos que ir experimentando nuevos comportamientos, nuevas formas de pensar, porque así se van generando nuevas conexiones neuronales que nos hace sentirnos, actuar de forma diferente. Y eso permanentemente, bueno, pues tenemos que ir haciendo. Y siempre apoyado en unas relaciones adecuadas. Bien, este es el primer paso, el cambio intencional. Decíamos, otro punto importante es la de la concienciación. Y desde el principio hemos hablado del autoconocimiento, mirar hacia adentro, reflexionar. Un líder, para mantener la resonancia, lo que tiene que hacer es tener una clara conciencia de uno mismo y además, bueno, una conciencia de uno mismo y del entorno y de los demás. Porque no soy solo yo, soy yo en relación, en diálogo con otros. Este punto es importante para mantener la resonancia. Otro segundo aspecto importante es
la compasión. Un líder, para mantener la resonancia, tiene que ser compasivo. ¿Y qué es esto de la compasión? La compasión, una definición muy bonita que hay de compasión, es que la compasión es empatía en acción. Es decir, es ponerme en el lugar del otro, entender al otro y actuar desde ahí. No quedarme solo en entender, sino actuar, acercarme, relacionarme de esa manera. Y desarrollar ese afecto que hemos dicho, ese amor por las personas que tenemos cerca. Estoy acabando ya, otro elemento importante es, para mantener la resonancia, también tenemos que trabajar la esperanza. Es decir, tenemos que ser capaces de mirar más allá, de mirar hacia el futuro, y todo ello desde una visión positiva, ilusionada. Y unas preguntas muy importantes que nos debemos hacer cuando estamos en una posición de liderazgo es, en primer lugar, ¿qué hago yo para mantener mi esperanza? ¿Qué hago yo para alimentar ese futuro, esa visión? Pero no solo qué hago yo, sino qué hago también con mi equipo para que mi equipo mantenga la esperanza. Porque es importante que yo esté esperanzado, pero también que el equipo esté esperanzado, porque no basta solo con el líder. También es importante lo que hagan los colaboradores. Y ya para terminar, quiero terminar con un par de ideas que yo creo que resumen muy bien lo que hemos estado diciendo. Y además os animo a que interioricéis esto. El liderazgo es servicio. Y eso es muy importante. Es servicio a una causa, a un proyecto, a las personas, servicio a la región, el contexto en el que estamos. Cuando hablamos de servicio, otra dimensión importante, y nos la han mencionado cuando han hecho la presentación, han hablado de responsabilidad. Aquí hay una viñeta de Spider-Man, y hay un momento en el que él está desesperado, tal, y cae en la cuenta de que un gran poder supone una gran responsabilidad. Ejercer liderazgo supone poder. Es tener el poder de hacer cosas o de no hacerlas, de transformar o no transformar, de relacionarse de una manera o de relacionarse de otra. Pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, es más, a más poder, más responsabilidad. Cuanto más capacidad tengo para hacer algo o no hacerlo, mayor responsabilidad tengo de hacerlo o de no hacerlo. Servicio, responsabilidad. Y aquí, esa es la gran idea, liderazgo como servicio, y el ejercicio del liderazgo es un gran poder y una gran responsabilidad. Os van a pasar la presentación, aquí os pongo las referencias de todo lo que os he ido diciendo. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente.